Buenas tardes, colegas. Bienvenidos a este en vivo número 40, donde vamos a hablar sobre el control de calidad interno en laboratorios top 20 de Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, me presento, mi nombre es Alfredo Gallardo Acevedo, soy profesional de laboratorio clínico y estoy aquí en la web de Bioanálisis al Día, donde te ofrezco cursos y asesoría en materias de calidad y hematología. Para la tarde de hoy vamos a tener un tema orientado hacia lo que sería el control de calidad. Vamos a tener una presentación de unos 30 minutos y luego vamos a tener un periodo para lo que sería la discusión. Como siempre, estos en vivos son cortesía de los cursos que te ofrezco en la plataforma de Bioanálisis al Día. Ahí tengo un curso sobre calibración y control interno para sacarle el máximo provecho a estos materiales que, si bien son costosos, son necesarios para poder realizar nuestras pruebas y otorgarle confianza a los resultados. Justamente en la tarde de hoy vamos a ver varios aspectos de lo que tiene que ver con el control de calidad interno. Es un curso, al principio hay algunos videos, hay bastante material de lectura y luego poco a poco vamos a tener una gran cantidad de ejercicios para que aprendas sobre las diferentes reglas de control, los diferentes gráficos de control, aprendas a interpretarlos y, bueno, domines esta habilidad necesaria, que es una habilidad rutinaria que vas a emplear todos los días, como es lo que sería la calibración y el control interno. También tengo un curso mucho más avanzado. Esto ya no es para todos, está orientado sobre todo a los que son los jefes del área de calidad o los coordinadores de laboratorio clínico, que es un curso diseñado, es un curso que está orientado hacia el diseño del control interno. Aquí vamos a tomar en cuenta todos los aspectos que tienen que ver con el control y, digamos, los vamos a meter y vamos a obtener las mejores estrategias que puedes aplicar en tu laboratorio. Hoy en día es factible con la tecnología actual controlar con una sola regla de control y no emplear, por ejemplo, un algoritmo de Werger completo. Pero para esto requiere que realices un proceso donde tomes en cuenta todos estos factores y te bases en la estadística, porque recuérdate que el control de calidad es netamente un control estadístico. Nos vamos a valer aquí de algunas herramientas estadísticas para la selección de las mejores reglas de control. Esto es si ya estás trabajando en tu laboratorio, ya lo tienes optimizado y quieres ir un paso más allá. Lo adecuado sería que diseñaras tu control, sobre todo con fines de optimizar los recursos que tienes en tu laboratorio. Control de calidad interno en laboratorios top 20 de Estados Unidos de Norteamérica. Para la tarde de hoy vamos a revisar una encuesta que se realizó sobre un grupo de laboratorios. Realmente son unas instituciones de salud catalogadas como top 20 dentro de los Estados Unidos de Norteamérica, y los laboratorios que están trabajando allí, bueno, deberían de ser los laboratorios top de este país. A ellos se les realizó se les practicó una encuesta y en ella se les preguntaban varios de los aspectos que tienen que ver con el control de calidad, sobre el origen del material de control, sobre los niveles de control que emplean, la frecuencia de uso, la interpretación del control, las acciones que toman y también si emplean la media móvil como una alternativa para realizar el control de calidad interno. Vas a ver que los resultados son, digamos, a mí me llamaron un poco la atención y que sinceramente no se alejan mucho de la práctica que nosotros tenemos hoy en día en nuestros países de América Latina. Iniciamos repasando lo que es el control de calidad interno. Es simplemente el procesamiento de un material por nuestro sistema analítico. Nuestro sistema analítico primero debe ser calibrado y luego esa calibración debe ser vigilada en el tiempo. Es decir, que se mantenga esa calidad que nosotros hemos escogido para este sistema analítico y que la hemos establecido con esa calibración. Justamente para ello empleamos usualmente un material de control que procesamos por ese sistema analítico. Pero no es solamente procesar el control. Ese material de control hay que interpretarlo. Y con esa interpretación nosotros vamos a tomar una acción. Y la acción es muy sencilla. Nosotros vamos a decir que ese sistema se encuentra controlado, es decir, que podemos procesar las muestras de pacientes que hemos pasado por ese sistema analítico, o en caso contrario, decimos que estamos en un estado de fuera de control. Hay que buscar la solución al problema que tiene ese sistema analítico
y decidir qué vamos a hacer con esos pacientes que se han procesado allí y usualmente pasa por volver a procesar el material de control para verificar que el problema ha sido solucionado. En los Estados Unidos de Norteamérica, bueno, es un país llamado del primer mundo, es un país que tiene una abundancia de recursos y ellos tienen un sistema regulatorio de los laboratorios que se llama la CLIA. La CLIA la podemos traducir así como una serie de enmiendas de mejora del ejercicio del laboratorio clínico. Y en esta ley, esto realmente tiene un efecto de ley que deben aplicarse a los laboratorios en este país, se establecen unos requisitos mínimos de calidad y hay unos requisitos mínimos para el control. En esta norma se dice que se debe procesar al menos 2 niveles del control y procesarlo al menos una vez al día. Esta ley viene de finales de los años 70, ha sido aplicada en este país y bueno, de alguna manera ha impactado a todo el mundo porque la mayor parte de las normas que hablan sobre control o las que dan recomendaciones sobre el control justamente se basan en esta ley, que es un requisito mínimo de lo que debemos hacer como control en nuestro laboratorio. 2 materiales de control como mínimo, una vez al día. Ahora, ¿hay algo más allá? Bueno, justamente de eso se trata esta encuesta, conocer las prácticas de control que tienen estos laboratorios en este país. Y aquí yo debería destacar que, bueno, son laboratorios de primer nivel que no tendrían problemas de recursos, ni problemas de personal, ni problemas de suministro. Vamos a decir que tienen las condiciones ideales para realizar los análisis de manera ideal. Esto se basa justamente en esta publicación donde nos dice que examinan la práctica en 21 laboratorios. Ya vamos a ver cuáles son esos 21 laboratorios. Es una publicación de la American Journal Clinical Pathology del año 2018. Es una publicación bastante reciente. Y otra de las cosas que llama aquí es la gran cantidad de autores. Estos autores que están aquí son colegas que son los jefes de calidad o jefes de los laboratorios de estos centros académicos que, bueno, entre todos unieron esfuerzos para autoevaluarse, lo cual no está mal, para establecer cómo están trabajando actualmente y ver qué oportunidades de mejoras tienen, porque este es el propósito justamente de estas evaluaciones, digamos, en esta vida adulta, en esta vida de laboratorio. El objetivo es tratar de encontrar esas oportunidades de mejora. Esto se basa, bueno, existe un reporte, allá hay un reporte de honor, que lo llaman así, para las instituciones de salud. Esto se basa justamente en el reporte del año 2016-2017 y se escogen o aparecen allí las 20 grandes instituciones de salud. Realmente estas instituciones, esta que está aquí, tiene 2 centros que son separados físicamente y que en cada uno existe un laboratorio que es totalmente independiente. Por lo tal, realmente no se trata de los laboratorios top 20, sino es un top 21 de laboratorio. En estos laboratorios se les realizó una encuesta hacia el área de la química y el inmunodiagnóstico solamente. Se preguntó, bueno, qué instrumento automatizado emplean, cómo realizan el control de calidad, cuántos niveles procesan, con qué frecuencia lo hacen, qué material de control emplean, si es el del fabricante o es uno de tercera opinión, cómo definen ese intervalo aceptable para el control, qué reglas emplean, por ejemplo, las de Westgard u otras reglas, y también se le preguntó acerca del uso de la media móvil. En cuanto a qué instrumento automatizado emplean en la química y el inmunodiagnóstico, bueno, encontramos esta tabla. En esta tabla, aquí ves que nos dice hospital. Bueno, cada uno de estos, aquí hace referencia a los laboratorios de esos hospitales. Cada uno de estos participantes es codificado, ¿no? Para salvaguardar su integridad. Esto es usual cuando se hacen este tipo de encuestas y bueno, aquí están codificados como letras. Aquí vemos que para el área de química y para el área de la inmunoquímica, los instrumentos que están siendo utilizados, la mayoría utiliza el mismo instrumento para las 2 áreas y vemos que hay variedad de instrumentos. Bueno, aquí no nos dice exactamente cuáles instrumentos, simplemente nos está diciendo la marca, pero vemos que hay variedad, no predomina ninguna marca sobre otra. Lo interesante de aquí es que
Hay variedad en instrumentos. Incluso hay unos que llegan a mezclar un instrumento para el área química y otro para el área de la inmunoquímica. Lo importante aquí es que hay variedad de instrumentos. No predomina una sola casa comercial. En cuanto a cómo realizan ese control de calidad, ese número de niveles y esa frecuencia, aquí estamos hablando básicamente de lo que es el procesado, cómo se procesa ese control. Ellos en esta publicación nos vamos a encontrar esta tabla que resumen la forma como procesan el control estos 21 laboratorios. Aquí tenemos los laboratorios, aquí vamos a tener cómo lo hacen para el área de química, para el área de la inmunoquímica, y aquí vemos que hacen una separación para unos análisis en particular. Por ejemplo, para la troponina y para la gonadotrofina coriónica humana. Y aquí nos habla de cuántos eventos de control de calidad se realizan por día. Aquí te traigo este laboratorio. Por ejemplo, este laboratorio T, que está señalado aquí, procesa 2 niveles de control una vez al día. Para el área de la química, para la inmunoquímica, 2 niveles de control una vez al día. Y para este tipo de análisis, troponina, gonadotrofina coriónica humana, aquí también está el péptido natriurético en algunos laboratorios, también procesan 2 niveles de control una vez al día. Es decir, que este laboratorio que tenemos aquí cumple con lo que dice la CLIA. Es decir, que pasa un evento de control de calidad una vez al día. Recuerda que cuando nosotros hablamos del procesamiento de un evento de control, significa que estamos pasando 2 o 3 niveles de control para verificar el funcionamiento de ese sistema analítico en esos valores de interés clínico. Este laboratorio U, por ejemplo, él procesa 3 niveles de control una vez al día, por lo tanto, entonces realiza un evento de control de calidad. Pero, por ejemplo, para el área de química procesa 3 niveles de control y lo hace cada 8 horas. Es decir, que aumenta la frecuencia en el procesamiento de ese control. Por lo tanto, en un día tiene 3 eventos de control. Vemos que aquí están cómo lo realizan todos los laboratorios y realmente ya aquí dando una vista general vemos que hay diferentes formas de número y frecuencia de procesamiento de ese material de control. Aquí podríamos destacar quizás este, que dice procesa entre 2 y 3 niveles de control una vez al día. Para electrolitos lo hace cada 8 horas. Aquí, por ejemplo, para la troponina y la gonadotrofina coriónica humana, dice que procesa de 2 a 3 niveles de control una vez al día y luego procesa controles negativos cada 8 horas. Aquí están aumentando la frecuencia. Este laboratorio, por ejemplo, procesa el control alto cada 12 horas y el control bajo una vez al día. Aquí vemos que este dice que lo hace al inicio de cada turno, procesa 3 controles. Vemos que hay diferentes frecuencias y número de controles. Este que está aquí, por ejemplo, tiene una mayor frecuencia, dice que procesa 2 niveles de control al inicio y luego un nivel de control cada 4 horas, alternando los controles. Me imagino entre el control normal y el control alto. Y este que está aquí procesa 3 niveles de control al inicio, al final de la jornada y luego procesa 2 niveles de control cada 2 horas. Entonces este tiene 12 eventos de control en el día. Este, por ejemplo, tiene 7. Y aquí vemos entonces que hay una gran variedad en los eventos de control, pasando de uno solo, que es lo que dice la CLIA, a tenemos laboratorios que procesan 2, 3 o hasta 12 eventos de control. Hay diversos mecanismos de control en estos laboratorios. Cada uno emplea un número y una frecuencia distinta. Vamos a analizar esto quizás de una manera mucho más sencilla. Imaginemos esta línea como el número de horas. Aquí tenemos 0 horas y 24 horas. La CLIA, ¿qué nos dice? La CLIA dice que debemos procesar un evento de control cada 24 horas. Un evento de control es procesar los 2 o los 3 materiales de control. Ahora bien, si yo proceso 30 muestras, bueno, suena razonable. Si proceso 100 quizás. Si proceso 500, bueno, aquí ya yo me pongo un poco pensativo. ¿Por qué? Porque imagínate tú que al final del turno, en estas 24 horas que he procesado 500 muestras, el control me da mal. Una de las cosas que yo debo hacer es volver a procesar esas muestras, porque yo no sé en qué punto
este sistema dejó de ser confiable. Yo debería de repetir estas muestras hasta lograr dilucidar en qué punto ese instrumento se dañó o quizás repetir esas 500 muestras. Entonces esto no resulta viable y por eso se produce un aumento en la frecuencia del procesamiento de control. Por eso vemos que hay laboratorios que eligen procesar el control 2 veces al día, cada 24 horas. Hay unos que prefieren procesarlo cada 8 horas. Y sobre todo cuando ya estoy procesando 1000, 2000, 3000 muestras, yo necesito aumentar esa frecuencia de control porque si existe algún problema, las muestras de pacientes que voy a repetir esa tanda analítica va a ser menor y de alguna manera voy a tener una mejor relación costo-beneficio. Ahora bien, como estoy repitiendo más el control, estoy gastando más material de control y también estoy gastando más reactivo. Entonces, lo que se hace es que algunos procesan todos los niveles y otros prefieren alternar los niveles. Ojo, alternar los niveles o procesar un solo nivel no es una buena práctica, porque yo no estoy evaluando ese sistema analítico en todo ese intervalo de medición o en toda esa linealidad que debería de tener ese sistema analítico. Simplemente estoy evaluando algunas partes de ese sistema analítico. Y aquí hay que tener cuidado y esto justamente el artículo que trata sobre estos laboratorios top 20 también lo destaca y lo discute. Es un factor que hay que tener en cuenta. Pero por eso es que vemos que estos laboratorios aumentan la frecuencia y bueno, de alguna manera también juegan un poco con los niveles que se están procesando. Son diferentes prácticas. Cada laboratorio tiene una práctica distinta. Y aquí me gustaría destacar que cada laboratorio tiene su propia realidad y cada laboratorio entonces debería diseñar el control según la realidad de su laboratorio. Una de las cosas que vi en este artículo es que de alguna manera se pretende, como usuarios de laboratorio, se pretende que se cree de alguna manera algo como mucho más uniforme, una solución, una receta, una solución mágica que yo pudiera aplicar a cualquier laboratorio. Y esto yo lo veo muy difícil y realmente es difícil porque cada laboratorio tiene una realidad distinta, cada laboratorio está eligiendo una frecuencia, está eligiendo unos niveles en su diseño de su sistema de control y también cada laboratorio está empleando un tipo de material que es distinto. Aquí se preguntó qué tipo de material están empleando. Aquí vemos los resultados. Vemos que la mayor parte de los laboratorios está empleando los controles de esta casa comercial, que es una casa comercial, yo creo que es la más importante de todas, que fabrica materiales de tercera opinión. Entonces, la gran mayoría utiliza controles de tercera opinión. Aquí este laboratorio de Lowe, por ejemplo, dice que también emplea algunos que le suministra el propio fabricante, es decir, lo que se llama el control de primera opinión, o incluso fabrica algunos controles dentro de su laboratorio, lo que conocemos como un control de segunda opinión. Aquí vemos que este laboratorio también emplea diferentes alternativas de control y por ejemplo, me pareció llamativo y también es una práctica. Ninguna de estas prácticas está errada. Todas son válidas y todas se han elegido por una razón para el funcionamiento de ese laboratorio. Este prefiere emplear los que le da el fabricante y emplea de tercera opinión cuando es necesario. Lo que sí debe quedar claro aquí, y este artículo también lo destaca, es que existe un mito en cuanto a los controles de tercera opinión. Realmente no hay un artículo, un estudio científico que demuestre que el tercera opinión es superior sobre el primera o el segunda opinión. El tercera opinión tiene algunas ventajas. Por ejemplo, las compañías estas, por ejemplo, ofrecen un análisis de los resultados de ese control, lo cual me parece un excelente valor agregado. Pero desde el punto de vista interno, de funcionamiento, de los resultados, de lo que yo voy a hacer con esos datos dentro de mi laboratorio, no hay ningún estudio que diga que tercera opinión es superior al de primera o al de segunda opinión. Realmente todavía no hay una publicación. Yo no lo he encontrado. En este artículo se destaca también esto. Y esto es algo que debemos tener cuidado. Lo importante es tener un material de control. Eso sí que es importante. Tener un material de control, procesarlo, interpretarlo, tomar una acción. Eso es lo más importante.
Que si es de primera, de segunda o tercera, bueno, va a depender de lo que esté al alcance de tu laboratorio. ¿Cómo define un estado aceptable de control? Es decir, ¿cómo vamos a interpretar o cómo esos laboratorios interpretan el control? Bueno, aquí vemos que la gran mayoría emplea lo que serían las dos desviaciones estándar, lo que sería la regla 1,2S, es decir, que el valor del control me dé dentro de los valores aceptables que me dice el fabricante o que yo determiné en mi laboratorio. Lo que se conoce popularmente es como que el control de dentro del rango, ¿no? El rango no es la palabra más adecuada, pero es lo que más se está utilizando. Esto es lo que predomina. Pero algunos otros laboratorios, por ejemplo, emplean la regla 2.5 o la regla 1.3S. Hay algunos laboratorios que emplean un sistema sencillo de multireglas. Y este laboratorio aquí nos dice que es variable. Es decir, que de alguna manera él está diseñando ese sistema de control y lo está optimizando para cada uno de sus análisis. De esta manera, algunos los controlará con una regla simple, algunos tendrán unos algoritmos más complejos de control. Esto es lo que sería lo más adecuado, sobre todo en laboratorios de este nivel. Estamos hablando de laboratorios que tienen todos los recursos para hacerlo de manera ideal, y esto es lo ideal. Lo que llama la atención es que la mayoría de los laboratorios se basan para la interpretación en la 1,2S, que es una forma, vamos a decirlo, bastante inocente de hacer el control o de interpretar el control. ¿Por qué? Porque esta regla de control tiene una alta probabilidad de falso rechazo. Es decir, que yo voy a tener situaciones en las cuales me dice que está fuera de control y tengo que invertir tiempo, tengo que invertir recursos, tengo que invertir reactivos y materiales para verificar si efectivamente estoy o no fuera de control. Para un material es de alrededor del 5%, para dos materiales, que es lo que estamos viendo aquí, es casi el 9%, y para tres materiales está alrededor del 13% aproximadamente. Entonces es bastante. Por eso es que esta regla no es la más adecuada para realizar la interpretación del control. Lo más adecuado es emplear un sistema multiregla de Westgard, digamos, de inicio, de base. Es lo más, digamos, sensato de usar. Ahora bien, ¿qué reglas emplea? Esta pregunta yo la encontré un poco rara, pero lo que se refiere es qué acciones está tomando. ¿Qué acciones está tomando una vez que tú procesas ese control? ¿Cuáles son las acciones que se están realizando allí? Y aquí la respuesta más común fue la que suministró el laboratorio A. ¿Ves? Que en la mayoría de los casos todos se basan en A. ¿Y qué quiere decir A? A es muy sencillo. Dice, lo que quiere decir es que procesa el control, y si el control da dentro de ese intervalo de valores aceptables o dentro del rango, dice que esa tanda analítica está aceptada, está dentro del control. Pero si la sobrepasa, lo que hacen es repetir. Si vuelve a sobrepasar el intervalo de valores aceptables o ese rango de valores asignados, entonces en este caso sí tendría un estado de fuera de control. Es decir, que estaríamos procesando el control, cae fuera, se vuelve a procesar el control, y si vuelve a caer fuera, entonces ahora sí se decide que está fuera de control. Y lo que se hace usualmente es recalibrar. Recalibrar no es la mejor solución, y ahí no es la mejor solución porque, bueno, puedes estar ocultando los problemas que tiene ese sistema analítico. Lo más adecuado es buscar cuál sería esa causa. Y aquí también nos lo dice. Generalmente van a hacer la recalibración. Es una práctica bastante común y quizás en segunda instancia van a buscar el problema. Debería de irse primero a buscar otros problemas más usuales, más comunes. Y justamente aquí nos lo está diciendo. Problemas con los reactivos, problemas con el propio control. Bueno, si el control les da mal, bueno, hay que repetir un determinado número de pacientes. Esta es la forma más común de acción cuando se encuentra un estado de fuera de control. Por ejemplo, que está aquí, dice que utiliza algunas reglas de Westgard. Y en particular lo que hace es emplear la regla 2,2S, y si efectivamente se rompe esa regla, entonces bueno, ya estaría en un estado de fuera de control y buscaría cuál sería el problema. Otro, por ejemplo, también
se basa más o menos en la misma idea. Utiliza la regla 2-2S en vez de la 1-2S y ahí dice claramente que la 1-2S sería una regla de alarma y que no se requiere hacer nada adicional, que es lo más adecuado. Aquí vemos que este emplea ya un sistema también muy parecido, primero la 2-2S y luego la 1-3S. Si falla, bueno, ahí se busca cuál sería el problema. Vemos entonces que hay diferentes estrategias de qué es lo que se va a hacer. Lo más común es que todos estos laboratorios, y lo digo yo y lo dice el propio artículo, asombrosamente el 75% emplea la regla 1-2S y el 90% de ellos lo que hace es repetir. Esta técnica o este mecanismo de acción es un mecanismo bastante común. Cuando a mí me consultan, me preguntan, la mayor parte hacen esta forma de control y es un mecanismo que de alguna manera es validado por la experiencia, porque así se ha hecho, porque así se hace, porque tengo X cantidad de años aquí y se trabaja de esta manera, o porque yo llegué y se hace de esta manera. Pero es es una estrategia, es válida, no está mal, es una estrategia, es válida, pero yo creo que es un tanto inocente, sobre todo hoy en día con la tecnología que existe. Y a mí me llama mucho la atención que esto ocurra en estos laboratorios top 20, que uno debería de... Yo pensé que en esta encuesta me iba a encontrar que trabajaban, bueno, de manera ideal todos estos laboratorios, diseñando su sistema de control, empleando estrategias multiregla o reglas simples cuando es necesario, y no encontrarme esto, que es la práctica común que yo veo, que es simplemente si le da fuera del rango, repito, si me vuelve a dar fuera del rango, estoy fuera de control, busco cuál es el problema o recalibro y veo cuál es el problema. Lo ideal sería primero ver cuál es el problema y luego ir hacia lo que sería la recalibración. Este es el algoritmo de Westgard. Aquí yo hice un en vivo sobre las multireglas de Westgard. Te lo voy a dejar abajo en la descripción si quieres ir a revisarlo, donde te doy más detalle de cómo Westgard llegó a este algoritmo. Pero este algoritmo es un algoritmo muy poderoso que tiene una alta probabilidad de detectar tanto errores aleatorios como errores sistemáticos. El algoritmo fue diseñado en la época manual o en los inicios de la automatización, donde la regla 1-2S en metodologías manuales se emplea como una regla de alerta, o sea, hay que ir a revisar con detalle y procesar todo este algoritmo. Hoy en día esta regla no es para nada recomendado, y menos en instrumentos automatizados, y menos en estos laboratorios top 20, menos todavía. El algoritmo debería de empezar en la regla 1-3S. Luego la 2-2S. Algo que me llamó la atención aquí es que los laboratorios siguen, digamos, con la idea de si está fuera del rango o de ese intervalo de valores aceptables, me voy por esa vía, digamos, para decir o determinar que estoy fuera de control. Entonces vemos que los algoritmos que se están usando arrancan más bien con la 1-2S y luego aplican la regla 1-3S. La regla 1.3 está diseñada para detectar errores aleatorios, que es lo más común que nos va a ocurrir en el laboratorio. Los errores sistemáticos, bueno, estas reglas que están aquí son las encargadas de detectar ese incremento en el error sistemático. Muy bien, dentro del control de calidad, nosotros tenemos el control clásico que se hace con el material de control, pero también se puede hacer control de calidad con las muestras de los pacientes, a partir de los resultados de las muestras de pacientes. Y eso es lo que se denomina la media móvil. En este caso, se preguntó si empleaban esta media móvil y vemos aquí que la mayor parte de los laboratorios dice que no. A mí me llamó mucho la atención esto, incluso a los propios autores les llama la atención esto. La gran mayoría dice que no, algunos dicen que lo están investigando, otros que lo están probando, otros dicen que los quisieran investigar. Hoy en día y en estos años ¿cómo se llama? Con toda la computación que tenemos disponible en el laboratorio, esto es relativamente sencillo de hacer. En química prácticamente no se hace. No porque sea algo técnicamente imposible, sino porque, bueno, no se acostumbra. En hematología, por ejemplo, la cosa es distinta, porque en hematología tenemos esta media móvil, es los que conocemos en hematología como el algoritmo de Boole. Y el algoritmo de Boole está incorporado en prácticamente todos los instrumentos y es muy fácil activarlo y hacer control con muestra de paciente.
Muy bien, ¿cuáles fueron las conclusiones de este trabajo? Bueno, aquí ellos encontraron similitudes y diferencias entre los diferentes laboratorios y esto, bueno, es normal que así sea. De alguna manera yo percibo que este artículo lo que busca es, y ya lo vamos a ver en las conclusiones, es crear, digamos, una guía de consenso que diga, bueno, haz el control de calidad de esta manera y ya no vas a tener ningún problema. Y bueno, eso es un tanto difícil porque cada laboratorio tiene una realidad distinta. Aquí esta conclusión es importante, dice que no existe un enfoque sistemático para definir las reglas o la frecuencia del control. Curiosamente, las reglas de Wegard fueron utilizadas por una pequeña minoría de estos laboratorios de centros académicos. Y para mí esto fue un hallazgo importante. Por eso que Wegard siempre habla y a cada rato habla de las multireglas de Wegard y de las ventajas y de las ventajas. Ya las multireglas de Wegard ya tienen más de 40 años. Están disponibles en la mayor parte de los software de laboratorio clínico que tienen capacidad de analizar el control, están activas estas reglas. Y es un mecanismo muy sencillo para tener una interpretación del control en el laboratorio como tal. Para mí la conclusión más destacada fue esta, que la mayoría de los laboratorios prefieren reglas de control validadas en casa, que pueden depender de la experiencia y la pericia del director. Es decir, sale del 1.2S, repito y veo si vuelve a salir del 1.2S para al final tener la regla 2.2S. En lugar de un enfoque estadístico rigurosamente validado para el diseño de las reglas de control. Para mí, esta es la principal conclusión de este trabajo. Y me llama la atención porque, vuelvo y repito, son laboratorios top 20 de un país que tiene recursos, son laboratorios que tienen recursos y deberían de estar haciendo las cosas de la manera ideal, ¿sí? Y vemos que no es así, que se parece mucho a lo que uno consigue en Latinoamérica. Otra de las conclusiones que ellos tienen es que, bueno, hablan de, yo creo que al final el trabajo como tal, el propósito es tratar de crear una guía de consenso para, digamos, recomendaciones para estos laboratorios de gran tamaño, de gran volumen. Westgard lo ha hecho, Westgard tiene últimamente tiene unos sistemas basados en la métrica sigma para determinar, por ejemplo, el control, el número de niveles y la frecuencia en laboratorios que procesan una gran cantidad de muestras, por ejemplo. Entonces, justamente la idea es beneficiarse de esa validación estadística. Recordemos que el control de calidad es un control estadístico. La base es estadística, debemos dominar esta estadística y debemos entenderla. Bueno, aquí hablan de que hay una oportunidad para un panel de consenso, para, digamos, tratar de establecer una guía para detectar los errores, reducir los costos asociados con un control de calidad excesivo, que es lo que está aquí, porque cada vez que yo repito estoy gastando material de control, estoy gastando reactivo y estoy utilizando unas reglas de control que tienen una alta tasa de falsos positivos, por lo cual estoy, digamos, gastando una mayor cantidad de recursos dentro del laboratorio. Y todas las cosas que nosotros hacemos deberían de tener una buena relación costo-beneficio, sobre todo el control de calidad. ¿Cuál es mi apreciación con respecto a este interesantísimo estudio? Bueno, es un estudio simple, pero que revela la calidad de estos laboratorios top 20. Me llamó la atención el uso de la regla 1.2S como regla de control, la cual tiene una alta tasa de falsos positivos. Es algo común, es una práctica común, es una práctica que viene heredada, una práctica que se ha pasado de padres a hijos, por decirlo de alguna manera, dentro de los laboratorios. Pero no es una práctica que tenga un sustento estadístico, un sustento científico, tiene una alta tasa de falsos positivos, es decir, estamos invirtiendo tiempo que pudiéramos invertir en otro tipo de cosas. También me llama la atención el uso de repetir como mecanismo de verificación. Es un mecanismo natural. Todos cuando procesamos algo y nos da raro, nuestra reacción natural es a repetir, pero no, en muchas situaciones no es necesario repetir. Si contamos con buenas herramientas, si hemos diseñado bien nuestro sistema, en muchas ocasiones no es necesario. Calibrar como una solución al problema no es la mejor solución. Y yo creo que esto es lo más destacado de todo, que nos falta creer
en la ciencia, nos falta creer en la estadística. La medicina es una ciencia científica que se basa justamente en el método científico, en estos trabajos que han realizado estos investigadores, en estas publicaciones que encontramos. Debemos emplearla porque justamente nos están dando la mejor manera de hacer las cosas en nuestro laboratorio. Como parte de todos los en vivo, hago una encuesta y la encuesta era cuál regla de control emplea, la regla 1.2S, la regla 1.3S, la multirregla de Weyshart o reglas variables. Esto es una encuesta que paso por todas las redes sociales de Bioanálisis al Día. Está aquí en el canal de YouTube. También la paso por Instagram, no la paso, perdón, la paso por LinkedIn. Y también está aquí en el propio canal. También la paso por el boletín de Bioanálisis al Día, al cual te animo a suscribirte. Bueno, la participación fueron de 66 colegas. La mayor parte de ellos emplean las multirreglas de Weyshart, lo cual es el mecanismo ideal, es el mecanismo de facto a la hora de interpretar el control. Es un mecanismo poderoso que detecta aumentos en el error aleatorio y en el error sistemático. Muy bien, vemos que los colegas que estamos aquí en Bioanálisis al Día, estamos utilizando las mejores herramientas. E incluso a partir de lo que tenemos aquí podemos decir que estamos mejor que los resultados de esa encuesta, por lo menos en qué regla estamos utilizando para interpretar el control. Un 6% dijo que empleaba la regla 1.2S, un 12%, bueno, son 8 colegas dijeron que empleaban la regla 1.3S. La regla 1.2S tiene el problema de los falsos positivos. Vamos a estar empleando más material de lo necesario. La regla 1.3S tiene el problema de que detecta errores aleatorios, sí, pero cuando el error sistemático se hace muy grande es que es capaz de detectarlo esta regla. Entonces, oye, ahí es preferible aplicar otros mecanismos de control para detectar, ser más fino, vamos a decirlo así, para detectar errores del tipo aumento en el error, del error sistemático. Y un grupo muy pequeño dijo que utilizaba unas reglas variables. Esto quiere decir que están diseñando, ya están en otro nivel, están en otra categoría, están diseñando su sistema de control y lo están optimizando. Cuando tú diseñas y optimizas, puedes emplear estas multirreglas de control full, quizás unas multirreglas más reducidas o incluso una única regla de control. En muchos casos, con la tecnología actual, con el nivel de calidad que tienen los sistemas analíticos, en muchos casos es suficiente controlar con una única regla de control, con lo cual el control de calidad se hace mucho más sencillo. Muy bien, hemos llegado al final de la presentación. Es hora de ir a las preguntas. Vamos a verificar cómo está la conexión. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a ver qué nos dicen. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. No tenemos preguntas en este momento. Bueno, dice que el chat está desconectado por este problema de conexión que tenemos acá. Por aquí me habían hecho una pregunta. Vamos a ver si la contesto. Bueno, es algo que discutimos en extenso y era sobre el por qué no se recomendaba emplear la regla 1.2S. Es decir, que el control está fuera del intervalo de valores aceptable o popularmente lo que se conoce como fuera del rango. Bueno, creo que en la presentación hablé bastante de esto. El propio artículo también lo destaca, y es que tenemos una alta tasa de falsos positivos. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, para un solo material de control, esta tasa ronda el 5%. Eso quiere decir que uno de cada 20 veces que yo proceso el control va a estar fuera de esas dos desviaciones estándar. Y eso es un fenómeno totalmente natural, estadísticamente natural. Es un fenómeno esperado. Y eso no es un estado de fuera de control. Entonces, si una de cada 20 veces que yo proceso se sale, quiere decir que yo voy a buscar porque estoy fuera de control, voy a ver si hay algún problema con los reactivos, con los controles, voy a invertir tiempo en buscar un estado fuera de control. Entonces, por eso no se recomienda esa regla o ese mecanismo de control. Es el mecanismo de control normal, natural, que tenemos instaurado en los laboratorios. Es algo que hemos heredado y que debemos ir cambiando. Ahora, cuando tenemos dos materiales de control, esa tasa de falso rechazo, de esos falsos positivos, aumentan al
8.9%, casi el 9%. Es bastante, o sea que de cada 10, casi que una de cada 10 veces que procesamos de esos dos materiales de control, se nos va a salir uno de esos materiales. Y entonces vamos a estar buscando algo que realmente no está ocurriendo, no se trata de un estado real de fuera de control. En cambio, cuando se emplean la regla 2.2S, es decir, que dos materiales de control sobrepasan esas dos desviaciones estándar, aquí sí ya tenemos que para que eso ocurra, la probabilidad es menor al 2.5%, si mal no recuerdo, o menos que eso. Entonces es un fenómeno sumamente raro. Creo que es menor al 1%. No lo tengo no lo tengo anotado aquí. Pero es un fenómeno sumamente raro, sumamente raro. Entonces en ese caso sí se está en un estado de fuera de control. Por eso es que debemos, si no tienes nada al inicio, lo más recomendable es que emplees las multireglas de Westgard. Con eso te cubre, tienes una buena probabilidad de detección del error y minimiza esas probabilidades de falso rechazo. Porque cuando tú aplicas esta multiregla, estás yendo, digamos, optimizando ese sistema para que tener la menor cantidad de esos falsos rechazos, es decir, la menor cantidad de esos falsos positivos. La recomendación es emplear al inicio, emplear multireglas de Westgard. Así de sencillo, es lo más sencillo, es lo más fácil. Luego puedes ir mejorando y dar el segundo paso. Vas a diseñar tu sistema de control. Aquí tienes que tener en cuenta qué material de control vas a utilizar, cuántos niveles vas a utilizar, vas a establecer la frecuencia y vas a establecer las reglas de control. Esto generalmente se basa en conocer la calidad de tu sistema analítico, en conocer el error aleatorio y conocer el error sistemático. Y luego hay mecanismos estadísticos, hay diferentes cosas que se pueden hacer. A mí me gustan los OPS chart para realizar este tipo de análisis y ahí buscar cuáles serían la mejor regla o combinación o incluso una única regla de control para controlar ese sistema analítico. Con la calidad que tienen la mayoría de los instrumentos hoy que tenemos en los laboratorios, en muchos casos a veces con una o dos reglas de control es más que suficiente para controlar muchos de los análisis. Habrán análisis que no, que necesitaremos ese sistema full multiregla y a veces necesitamos aplicar otras reglas adicionales para efectivamente corroborar que se mantiene esa calidad que nosotros hemos escogido y que nosotros hemos validado con esa verificación de métodos que hemos realizado para justamente asegurar esos resultados confiables. Bueno, vamos a dejar la presentación hasta aquí. Sin antes, te recuerdo, bueno, que vamos a tener unos próximos cursos en Bioanálisis al Día. El 7 de octubre vamos a tener el curso de validación del hemograma. Están abiertas las inscripciones. Allí simplemente te voy a enseñar cómo realizar ese proceso de una manera eficiente. No es fácil la validación del hemograma. Hay muchos aspectos que vamos a tomar en cuenta, pero hay una metodología que le he llamado el método GRABA. Vamos a hacer el análisis de los gráficos, de los valores y de las alarmas, y con esto vas a tener un sistema bien sencillo para ver qué es lo que tienes que validar, qué procedimientos debes realizar y muchos de ellos pasan por el frote y qué vas a buscar en ese frote. Para el 21 de octubre vamos a tener el curso de calidad analítica, una mirada global a cómo es la calidad dentro del laboratorio. En la fase analítica, aquí vamos a ver ese error aleatorio, ese error sistemático, ese error total. Vamos a ver la métrica sigma y vamos a ver la aplicación de todo esto desde que yo selecciono un sistema analítico, desde que yo realizo ese proceso de verificación, ese proceso de control. Todo eso lo vamos a ver en este curso. Un curso muy completo. Un curso, yo lo hice porque cuando empecé con estos temas, hay mucha información muy dispersa. Aquí la he recopilado toda en un único curso. Me parece que un curso sumamente interesante y valioso, sobre todo si estás encargado de la calidad o te interesa mucho este mundo de la calidad. Y ya para el mes de noviembre vamos a tener, para el 4 de noviembre, el curso de calibración y control interno, y para el 11 de noviembre el curso de diseño del control interno. Bueno, no me despido sin antes decirte que tendremos un próximo en vivo. Va a ser en octubre y va a ser el
octubre, el 31 de octubre. Sí, estaba bien. Me había confundido porque en noviembre sería el 28 de noviembre. Será el último en vivo del año. Generalmente el último en vivo del año lo hago con algún tema que ustedes sugieran. Me han sugerido algunos temas bien interesantes. Tengo todavía que buscar algún trabajo porque, bueno, los en vivos generalmente hago la discusión de algún trabajo científico. Porque bueno, nosotros somos científicos, estamos en el laboratorio, nos debemos apoyar en la ciencia eh, nos va a orientar a realizar mejor nuestro trabajo. Bueno, sin más que decir, te despido, nos vemos en el próximo en vivo y bueno, ya sabes, si te gustó el contenido de este en vivo, dale un like. Si crees que le puede hacer de ayuda a algún colega, compártelo y suscríbete a Bioanálisis al Día y al boletín de Bioanálisis al Día para más. ¡Saludos!